Estoy abriéndole la mente, la vista, el ángulo de apreciación a los nicaragüenses, que por un momento nos despeguemos de nuestras vidas cotidianas y pensemos de lo que hemos perdido, lo que una vez tuvimos y lo que hoy tenemos. Eso es de suma importancia y el mejor ejemplo que puedo usar es el que más conozco yo. Este segmento se titula Lo que una vez tuvimos y también perdimos. A un político sagaz, un estadista visionario y un ser humano sencillo y muy afable. Mi buen amigo, el doctor Humberto Belli, me llamó por teléfono hace como un mes y medio, por ahí no me acuerdo, casi molesto conmigo que no lo llamé para ayudarme a responder las falsas groserías contra mi padre, el ingeniero y expresidente Luis Somoza Debayle, quien había sido insultado de una manera horrible por este joven totalmente inmaduro, Lorenzo Holman. El doctor Belli jamás fue somocista, es más, desciende de una familia conservadora. Sin embargo, es un hombre como pocos en Nicaragua, de muchísima lectura, enorme intelecto e inigualable objetividad. Eso es lo que yo más le admiro. Deben ser que así una como hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este programa es el único donde ustedes siempre van a recibir la verdad histórica. Es un compromiso que yo tengo con el pueblo de Nicaragua, desenmascarar las mentiras sandinistas, sobre todo del régimen Ortega Murillo. Nos han querido y nos han dado a tol con el dedo por décadas. El principio básico de este programa es que ustedes sepan la verdad. Tal vez no les guste, pero esa es la verdad. Antes de empezar este programa, permítanme recordarles la importancia que es de que se suscriban a este programa. Entre más personas se suscriban, YouTube tiene unos algoritmos que hacen que más personas reciban el programa para verlo. Entonces, por favor, suscríbanse, es de mucha importancia. Entre más gente sabe lo que está pasando en Nicaragua, más rápido vamos a componer el problema. No les cuesta un centavo, toma segundos y es absolutamente anónima y secreta su suscripción. ¿Ok? Así que, por favor, apóyennos para suscribir más gente. Miren, este programa que voy a iniciar, este segmento que voy a iniciar, es un segmento muy personal, como verán ustedes, pero no lo estoy haciendo en ese sentido. Estoy abriéndole la mente, la vista, el ángulo de apreciación a los nicaragüenses, que por un momento nos despeguemos de nuestras vidas cotidianas y pensemos de lo que hemos perdido, lo que una vez tuvimos y lo que hoy tenemos. Eso es de suma importancia y el mejor ejemplo que puedo usar es el que más conozco yo. Este segmento se titula Lo que una vez tuvimos y también perdimos.
a un político sagaz, un estadista visionario y un ser humano sencillo y muy afable. Mi buen amigo, el doctor Humberto Belli, me llamó por teléfono hace como un mes y medio, por ahí no me acuerdo, casi molesto conmigo que no lo llamé para ayudarme a responder las falsas groserías contra mi padre, el ingeniero y expresidente Luis Somoza Debayle, quien había sido insultado de una manera horrible por este joven totalmente inmaduro, Lorenzo Holman. El doctor Belli jamás fue somocista, es más, desciende de una familia conservadora. Sin embargo, es un hombre como pocos en Nicaragua, de muchísima lectura, enorme intelecto e inigualable objetividad. Eso es lo que yo más le admiro, que así como ve lo malo, igual ve lo bueno. Esa objetividad es importantísima, indispensable en analizar nuestra historia. En días recientes, como en varias ocasiones en el pasado, incluso en su gran obra Buscando la Tierra Prometida, el doctor Humberto Belli ha analizado todos los políticos de la historia de Nicaragua, entre ellos a mi padre, a Luis Somoza Debayle. Y lo ha hecho con mucha objetividad y mucha claridad. El lunes de esta semana leí el editorial escrito por el doctor Belli en la prensa. Se titula "Hay mucho parecido entre los Ortega Murillo y Luis Somoza". A mí me pareció un excelente escrito, cargado de muchas ironías y verdades, ya no se diga sarcasmo. La historia de la corta vida de mi padre no se ha estudiado a fondo, pues tristemente falleció de 44 años de edad. Sin embargo, estos escritos nos dan una idea de la grandeza de ese buen hombre. Escribir y publicar su biografía ha sido un proyecto muy difícil. Lo he encabezado yo y lo han hecho diversas personas. Y la dificultad descansa por el tiempo que ha pasado, donde muchos de sus homólogos y compañeros, amigos, qué sé yo, han fallecido. Por ende, si Dios quiere, en realidad tengo dos versiones de la biografía de don Luis Somoza. Ambas serán publicadas, pero no van a salir hasta fines de año, porque no quiero hacer un trabajo cualquiera. Dice el escrito del doctor Belli del lunes. Se los voy a leer porque no sé si mucha gente lo leyó fuera de los que leen rutinariamente la prensa. Sin embargo, creo que es un escrito muy bueno y de vuelta, con mucha suspicacia, muchas ironías y sarcasmo, creo que la gente lo va a entender. Los Somozas eran los malos, los sandinistas los buenos. Esa es la versión oficial del régimen. Sigamos pues repasando la historia o escudriñando los hechos a fin de ver la veracidad o falsedad de dicha versión y comparar pasado con presente. Hoy abordaremos el segundo. El segundo de los Somozas. O sea, hoy el doctor Belli está analizando Luis Somoza Debayle. No se las vio fácil.
Luis Somoza no se la vio fácil. Desde su ascenso a los 34 años y medio a la presidencia, tras el asesinato de su padre en 1956, un año antes, Luis enfrentó una oposición encarnizada que le organizó no una revuelta callejera, sino 4 intentonas armadas e innumerables campañas de desprestigio. Motivo de tal hostilidad se debía a su pecado de origen, haber sido el heredero de un dictador liberal que había gobernado el país por 20 años y que era, hasta cierto punto, aborrecido por la oposición conservadora, ya no se diga la oposición marxista. Esto propició un ofuscamiento que les impidió ver que Luis Somoza tenía una agenda muy distinta a la de su padre. Y tenía una magnanimidad excepcional. Tampoco vieron eso. Recién inaugurado como presidente en 1957, Luis Somoza ofreció a la oposición recortar su periodo presidencial a 2 años, luego celebrar elecciones supervigiladas por la OEA, prohibir la reelección y despolitizar el ejército. Esas fueron las ofertas que hizo Luis Somoza a los conservadores recién entrando al poder, creo que en mayo de 1957. Mas el liderazgo opositor conservador de la época rechazó su propuesta como extemporánea y más tarde lanzó sus ataques armados. El primero fue cuando los conservadores Emiliano Chamorro y Luis Cardenal urdieron con 10 pilotos de la Fuerza Aérea de entonces un plan para bombardear la casa presidencial. O sea, se iban a llevar a civiles, niños, mujeres, indiscriminadamente. El segundo fue cuando en 1959 nuevamente los conservadores, esta vez bajo el liderazgo del doctor Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, desembarcaron aéreamente en los llanos de Olama y Los Mollejones, departamento de Huaco, o creo que Chontales, no estoy seguro. 110 jóvenes que buscaban desatar una guerra de guerrillas similar a la que usaba Fidel Castro en Cuba. El tercero fue cuando el fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, y unos cubanos organizaron en el mismo año una columna guerrillera de 50 hombres en un sitio que se llamaba El Chaparral, que era en la frontera con Honduras. El cuarto ataque fue cuando otro comando opositor, dirigido por el negro Fernando Chamorro, se tomó por asalto en 1960 los cuarteles de Jinotepe y Diriamba. Todas estas acciones fracasaron, todas. Paralelamente a dichas intentonas militares, el ingeniero Luis Somoza Debayle tuvo que enfrentar una virulenta y sistemática campaña de ataques en los medios, en las universidades y en una multitud de organizaciones políticas.
Es ilustrativo ver cómo respondió Luis Somoza a todos esos desafíos. En 1957, estando fresco todavía el asesinato de su padre y el complot de la Fuerza Aérea, decretó una amnistía a favor de los involucrados en ambos hechos. En 1960, 11 meses después de capturar a los combatientes de Aulama y Los Mollejones, decretó otra amnistía, liberándolos a todos. En 1962, antes de cumplirse 2 años de las tomas de los cuarteles de Jinotepe y Diriamba, decretó otra amnistía similar. Luis Somoza no se ensañó, pues con adversarios que estaban dispuestos a derribarlo sangrientamente, posiblemente matándolo, y mucho menos con sus familiares y propiedades. No realizó confiscaciones, ni expatriaciones, o sea, no exilió a nadie, ni expulsiones del país, tampoco recurrió al vocabulario del odio o de los insultos. Incluso a su mayor adversario político, de hecho enemigo, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, no solo le devolvió la libertad sin represalias económicas, sino que le permitió total libertad de expresión en su periódico La Prensa. Con ella, con el diario La Prensa, el doctor Chamorro se volvió en un crítico implacable, muchas veces hasta injusto, incluso injurioso, de la presidencia de Luis Somoza. Pero no había censura, ni persecución. La oposición civil tenía plena libertad de movilización y organización. Las universidades se habían convertido en trincheras abiertas, sonoras de oposición. Pero ¿quién fue sino Luis Somoza, quien lejos de aplastar a esos muchachos, les concedió su plena autonomía e independencia presupuestaria, concediéndoles aún más de lo que pedían? Pues ellos proponían que el presidente de la República eligiera su rector de una terna que ellos le presentarían. Luis Somoza no hizo eso. Les dijo que lo hicieran a ellos sin él participando. El ingeniero Luis Somoza realizó también reformas constitucionales muy importantes, entre ellas prohibir la reelección presidencial, prohibirla, e incluso la candidatura de parientes del presidente dentro del 4º grado de consanguinidad o afinidad. También hizo vitalicios a los magistrados de la Corte Suprema a fin de fortalecer la independencia del Poder Judicial, que no importaba cómo caían sus juicios, sus dictámenes, sus sentencias, ellos iban a estar ahí de por vida, hasta que uno de ellos renunciara o se muriera. Eso lo tenemos aquí, en el primer país de la democracia del mundo, dejándola, sea dicho de paso, íntegra por juristas de gran prestigio, entre ellos opositores. Gran imparcialidad. Esa corte
se llamaba la Corte de Oro ante los juristas de la época. ¿Qué tiempos esos? Aquella Nicaragua sometida a la sombra negra del somocismo, en lugar de gozar de las constituciones progresistas y del sol de la libertad que proyecta el gobierno cristiano, socialista y solidario de hoy en día. Tiempos muy distintos, ¿verdad? Hasta aquí llega el escrito del doctor Belli. Comprenden el sarcasmo y las ironías que nos escribió. Es mi opinión, sin embargo, que mi padre fue lo suficientemente capaz de no causar resentimiento dentro de las filas del Partido Liberal Nacionalista de la época, mientras que le ayudaba a organizarse para ser un partido independiente del somocismo. Lo mismo fue verdad con la Guardia Nacional, donde los viejos coroneles y generales, muy allegados a su padre, fueron delicadamente promovidos a retiro y a ocupaciones en la vida civil, embajadores, representantes, etc. Luis Somoza tenía mucha experiencia en el Congreso Nacional porque fue diputado y eventualmente lo eligieron presidente de la Cámara de Diputados. Y esa gente lo respetó y él respetó siempre buscando el apoyo del Congreso para pasar leyes de gran beneficio para la nación. No se robó elecciones, no dio cañonazos, no hizo vulgaridades ni cochinadas. Simplemente aprendió a negociar con ellos para llevar a cabo el orden democrático. Al final de su jornada constitucional, que fue de 6 años, Luis Somoza le entregó el gobierno al nuevo presidente electo, el doctor René Schick Gutiérrez. Y él, Luis Somoza, se fue a su casa. Ya quisiéramos los nicaragüenses tener eso de regreso. Los 4 años que logró vivir más allá del fin de su presidencia, quizás fueron los mejores años de vida para los nicaragüenses, gracias a las semillas democráticas que Luis Somoza sembró en Nicaragua durante su corta vida. Primero el conservatismo y luego el comunismo sandinista han pasado una vida vociferando horrores contra los 3 Somoza. Sin embargo, la verdad y la realidad de la corta gestión pública de Luis Somoza es inigualable, le guste a quien le guste. Mi padre se encontró con un poder que muchos llamaron dictatorial, y habían indicios de tal. Sin embargo, él eligió el camino de la apertura democrática, el perdón y el olvido. Nicaragua merece recordar su historia, la verdadera y completa historia de la verdad de quién era Luis Somoza. No versiones editadas para justificar el presente. Como hijo de Luis Somoza, no busco reivindicar una dinastía, bajo ningún punto, sino mostrarle a ustedes que incluso en los momentos más oscuros existió la posibilidad de elegir el perdón sobre la venganza, la apertura sobre la represión y la democracia sobre el autoritarismo. La verdadera ironía, como tan brillantemente la señala el doctor Humberto Belli,
es que aquellos que se proclamaron libertadores de nuestra tierra en los años 70 han construido muchas y más jaulas pequeñas que en un tiempo juraron destruir. El sol de la libertad que prometieron y hicieron toda clase de campañas se ha convertido en la noche más oscura que cualquier otra en nuestra historia. A los jóvenes nicaragüenses les digo, olvídense de mi nombre, olvídense de mí, olvídense por un momento, beneficíense ustedes mismos con la objetividad del estudio histórico. Busquen debajo del colchón, debajo de la alfombra, busquen todo lo escondido y se darán cuenta que con todos y los desaciertos, todos y los errores que se pudieron haber cometido, nunca en la historia de Nicaragua, ni antes de, ni después de el Partido Liberal encabezado por los Somoza, los nicaragüenses han tenido una mejor calidad de vida. Estudien la verdadera historia completa y no la desinformación partidaria. No se conformen con las versiones oficiales. La verdad, como demuestra el análisis del doctor Humberto Vélez, suele ser más compleja y a menudo más irónica de lo que nos quieren hacer creer. Nicaragua merece recuperar no solo su libertad, sino también su verdad histórica. Solo así podremos construir un futuro verdaderamente democrático. Ese futuro se trata de poder servirle al pueblo y no al revés. El pueblo no le sirve al poder. El poder le sirve al pueblo. Hice este corto segmento porque el 13 de abril mi padre cumplió 58 años de haber fallecido. Y le quería dar a nuestra audiencia y el público en general una perspectiva clara de lo que una vez tuvimos en comparación a lo que hoy tenemos. En las palabras del doctor Humberto Vélez, sigamos buscando la tierra prometida. Muchísimas gracias por escucharme. Les pido que compartan este video, difundan la verdad y jamás pierdan las esperanzas. Que viva Nicaragua libre y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza.